Gran jefe, bienvenido. Buenas noches. Muy contento de que esté acá. Lo voy a llevar a un tema personal, si usted se quiere referir a él, obviamente, pero no quiero que sea personal la pregunta. A usted lo designaron el miércoles pasado personalidad de la cultura. ¿Qué tiene que ver un periodista con la cultura? ¿Qué tiene que ver el periodismo con la cultura? Bueno, manejar una redacción se supone que es estar lidiando con los conocimientos que están dando vueltas por los 360 grados, ¿no es cierto? Posible. El espectáculo, el deporte, la política, la economía, el país, el mundo, el arte, la literatura. De lo que se trata es qué contribución hace uno para la difusión de la cultura. Y bueno, me tocó a mí, eso es todo. Ahora, dada su experiencia en ese campo, usted dice es un escáner sobre los 360 grados de la información. ¿Quiere estar a cargo de una redacción? Sí. Ese es su papel. Sí. Ahora, esa información que está circulando hay que cifrarla después en un recorte que es la tapa de un diario. Cuando usted pensaba la tapa de un diario, la tapa de La Nación durante muchísimos años, ¿cuál era el criterio principal que usaba para ofrecerle al lector el recorte que usted pensaba que ese lector debía ver de lo que había pasado ese día? Bueno, me parece que siempre hay una fórmula imbatible. A ver. Que en la tapa vayan los temas más importantes y expresados de manera interesante. ¿Y qué es lo más importante? ¿Cómo decir lo qué más es lo más importante es lo que gravita con más intensidad en la vida de la ciudadanía, afectando sus intereses o afectando sus emociones. El resultado de un importante partido de fútbol, más que intereses, excepto intereses particularísimos, y de eso sabrán los dirigentes, afecta las emociones de la gente. Pero, ¿cuánto tiene que ver la historia? ¿Se puede hacer esa tapa sin saber de historia? Para poder determinar si algo es novedoso, si no lo es, si es importante, si no lo es. La tapa tiene que ser una expresión de la identidad de un diario. Por lo tanto, hay que saber en qué diario se está trabajando. No es lo mismo hacer una tapa para Crónica que hacer una tapa para La Nación. Es decir, de qué manera está defendida la identidad del diario. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que tiene una tradición, y esa tradición hay que defenderla en términos tales de que el diario, el lector al día siguiente no se sorprenda por un cambio del diario en lo que él representa en sí mismo. En realidad, esta definición vale para todas las páginas de una publicación. Si el lector está en la página 18, debe tener inmediatamente en claro que está leyendo La Nación o está leyendo Clarín. De modo, yo dije, la tapa se hace con información importante, pero al mismo tiempo presentándola de manera interesante. Yo puedo dar vuelta a las finanzas del país con una resolución del Banco Central, pero si la información se atiene simplemente a decir que se modificó el artículo, el inciso B del artículo 11 de tal ley, y no entro a explicar en términos muy claros para el lector qué esto significa, muy poco valor tiene esa información. Todo lo que usted está diciendo me resulta clarísimo en el mundo del papel. Ahora, este problema, que es cómo se mantiene la identidad de un medio, cómo se explica, cómo se ponen las cosas en contexto, se jerarquizan, etc., en la pantalla de una computadora, que va cambiando además cada 2 o 3 horas. ¿Cómo se hace? Yo creo que se puede resolver de la misma manera. El tema está en que a las plataformas digitales accede un número de público
manifiestamente mayor que a la lectura de un diario. De modo que esto puede estar forzando en un momento dado a otorgarle a la configuración de esas páginas digitales una mayor elasticidad. Pero yo no puedo abrir la página de un diario tradicional en una plataforma digital en términos muy diferentes del que yo lo hago en una página de papel, porque ahí pierdo la identidad y desconcierto al lector. Cada cosa tiene su lugar. Lo que es trivial necesariamente tiene que tener una ocupación más relegada que los temas que se espera que un diario de cierta naturaleza, estamos hablando de La Nación, trate los temas que realmente importan por su significación institucional, por su repercusión nacional, por su repercusión internacional. Supongamos que traemos acá... Yo creo que se puede hacer y creo que debe asumirse la obligación de que eso es posible. Es un reto diario. Lo que ocurre es que el vértigo es mucho mayor. La diferencia entre un diario y una plataforma digital es que el diario llega a la puerta de su casa una vez cada 24 horas. Y la información que está volcada sobre plataformas digitales tiene la misma naturaleza de las viejas agencias de noticias. En el fondo no hay nada nuevo como fenómeno periodístico. Una agencia de noticias... Era eso y era la lucha por la anticipación. Le doy un solo caso. El viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas asesinan al presidente Kennedy. ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento? En ese momento era estudiante en St. Paul, Minnesota. Ah, estaba allá. Estaba en el Midwest y esa misma noche logré viajar a Washington para asistir a las exequias que comenzaban al día siguiente y ver qué podía cubrir para La Nación. Bueno, espere, porque ahora vamos a volver. Pero déjeme primero volver a la caravana. No me voy a olvidar, pero ahora que entro ahí, cuéntenos cómo fue esa noche, qué pasó con Claudio Escribano ese día, qué vio. Que vi, tenía una beca con otros 12 periodistas profesionales y la noticia de la muerte de Kennedy llegó a la 1:30 hora del Medio Oeste y el director de la beca era un hombre realmente de una rapidez mental formidable y dijo, tenemos que estar, antes de medianoche tenemos que estar en Washington. Éramos 12 de diferentes nacionalidades, los 12, era una beca para periodistas con formación universitaria, ya con experiencia en el oficio, y llegamos a través de en un vuelo de la General Mills, el presidente de la General Mills, a quien conseguimos contactar, viajaba a Washington a las 6 de la tarde y tuvo la amabilidad desde Milwaukee viajar a St. Paul, desviarse y luego dejarnos a nosotros en Washington. Y llegamos cuando el féretro de Kennedy era llevado para su examen, el cuerpo fuera examinado en el Hospital Reed, en el Hospital de las Fuerzas Armadas en Washington. Esa noche fue excepcional. El día siguiente también vi una de las manifestaciones de dolor
realmente que inolvidable, gente abrazándose en Pennsylvania Avenue, gente que se desconocía pero necesitaba descargar sus emociones, pero no fue ese el momento del mayor impacto ni para mí ni para otra gente con la que compartí este fenómeno, sino que se produjo el asesinato de Kennedy fue un viernes, el día domingo, creo, si no fue el lunes, fue el domingo. Yo estaba entrando en el National Press Club para almorzar en Washington y con un amigo, y estábamos en un ascensor de gran capacidad y entra el último que entra en el ascensor era un hombre muy obeso que resultó ser el jefe de la agencia TASS, nada menos que en Washington, el jefe de la agencia TASS en Washington. Y, la agencia soviética. Sí, y seguramente sería un agente de la KGB. Y en voz alta, dirigiéndose a alguien a quien conocía, dice: ¿qué pasa en este país? Acaban de matar a Oswald. Por lo menos para mí, eso fue un impacto mayor, porque después de una catástrofe, la segunda, cuando viene la tercera. Que en realidad la tercera se produjo casi inmediatamente, porque el dueño de un cabaret condenado a muerte por un cáncer ya terminal, cuando lo están moviendo de un lugar a otro a Oswald detenido, desenfunda un revólver y lo mata. Y él muere tres meses Que era después. el que había disparado, según la versión oficial, en contra de... Pero quiero volver al tema de Entonces, la primicia. estábamos hablando de la agencia de noticias. De la agencia de noticias y de la velocidad de la información en una agencia de noticias, y lo que importa la velocidad de la información en el periodismo. No es lo mismo que usted difunda una información hoy a la noche en relación con colegas que lo harán mañana a la mañana. En la caravana que seguía el automóvil del presidente Kennedy, en el tercero o cuarto automóvil, viajaban varios periodistas que disponían en ese momento de un sistema de radio telefónico, y el más rápido de todos ellos, que se llamaba Merrill Smith, de la agencia United Press, tomó el teléfono y dijo, periodista de la United Press, y dijo: han disparado contra el presidente, y cortó. Quien grabó la información, inmediatamente la distribuyó en el servicio, y Merrill Smith ganó ese año el Pulitzer Prize, el premio más grande del periodismo norteamericano y tal vez mundial, por haberle ganado por un minuto a todo el resto de la prensa norteamericana. La velocidad, es decir, la necesidad de que yo sepa antes que otros para tomar decisiones que se anticipen a las de los demás. El famoso cuento de que los estados mayores, tanto del ejército de la Triple Alianza como el de Napoleón, cuando están en Waterloo, no tienen bien en claro en el teatro de operaciones, en un momento dado, quién ha ganado la batalla. Hay alguien en Londres que tiene mejor información que en ellos, según relata la leyenda, y que es Rothschild, que compra todos los títulos, valores que estaban por el suelo porque se creía que era Napoleón. Las primeras informaciones habían dicho que era Napoleón el que había triunfado. Es decir, el valor de la información que aventaja a todas las demás, y esta información que aventaja a todos los demás no debe estar sola, debe estar acompañada por el valor de la confiabilidad. De tal manera que si esto es así, muchas veces un buen periodista está dispuesto a perder dos primicias antes que les desmientan una.
Nos quedamos sin tiempo, aunque le parezca mentira. Y bueno, Última pregunta, y no lo voy a sacar del tema. Lo convoco dentro de poco para que hablemos de todo el universo que nos queda por hablar. bueno, muy bien. Supongamos que tenemos acá un chico de 12 años, 13 años que sabe idiomas, pero que no se acercó al periodismo sistemáticamente. ¿Qué le recomendaría leer? ¿Por dónde informarse? No me refiero solo a la Argentina, ¿eh? Cuando decimos qué leer, estamos hablando de literatura para formarse. No, o periodismo. O de medios. periodismo. Medios. Medios. Sí. Vamos a dar un título que no nos comprometa frente a los colegas nacionales. Yo recomendaría leer el Financial Times y recomendaría leer el New York Times. ¿Por qué? ¿Qué El mérito Financial encuentra ahí? Times por la calidad de su información. Y el New York Times por la vastedad de su cobertura mundial y por la calidad de algunos de sus columnistas. Si uno lee un columnista como Thomas Friedman, puede decirse a sí mismo, es difícil que haya otro hoy en la prensa mundial que le pise el poncho. Muchas gracias. Gracias a Muchas usted. gracias, gran jefe. Y Un lo placer. convoco, lo invito, pero dentro de muy poquito, porque nos quedaron cantidad de temas. Y en la próxima le voy a contestar las preguntas que dijo que me iba Que a dejé hacer. pendiente. Muchas gracias. Un placer. Vamos a un corte y recibimos a Daniel Vilota y Pancho Olivera para hablar de la sesión que hoy realizaron en el Salón Azul del Senado varias organizaciones ligadas a las cuestiones de calidad institucional convocadas por el senador Francisco Paltroni para plantear nuevamente una alarma sobre la carrera que lo aproxima al juez Lijo a la Corte Suprema de la Nación. Ya volvemos.